Hola, mi nombre es Santos Casado y en este vídeo nos gustaría hablaros de las posibilidades, de las oportunidades que en el trabajo en las áreas protegidas se pueden derivar del trabajo en colaboración, de la creación de alianzas con otros actores, con otros sectores. En fin, vamos a detallarlo un poquito, pero la idea fundamental de la que partimos es que en el trabajo en o para las áreas protegidas, algunos de vosotros seréis profesionales de las áreas protegidas o queréis ser profesionales de las áreas protegidas, normalmente pensamos en aquellas personas que ocupan los puestos, digamos, técnicos, ¿no? La dirección de un parque natural, o los técnicos de conservación o de uso público, o las personas que están en labores de vigilancia o de guardería, ¿no? Y esto, por supuesto, es importante y es el núcleo del trabajo en un espacio protegido, pero hay muchas oportunidades, va a ser la idea en la que insistamos, para establecer relaciones de colaboración, proyectos conjuntos, alianzas con otros actores en el territorio, en la sociedad. Con la sociedad civil, con el mundo educativo, con el mundo sanitario, luego lo mencionaremos, con actores de carácter socioeconómico, productores, pescadores, ganadores, agricultores, etcétera, etcétera. Bien, las ventajas de ello son, la primera es obvia, y es que si trabajamos juntos pues somos más fuertes, trabajamos mejor, podemos conseguir objetivos más ambiciosos. Pero hay una segunda ventaja que quizá no sea tan obvia y en la cual nos gustaría insistir, y es que el mero hecho de crear estas alianzas, el mero hecho de crear estas redes de colaboración ya es en sí mismo algo positivo, ya es en sí mismo algo bueno. El crear un tejido, el crear una red de confianza, de colaboración, de respeto, puede ser algo que cara a la evolución, cara al futuro, cara al desarrollo del espacio protegido en el que trabajemos, nos ofrezca a corto, medio y largo plazo muchas ventajas. Crear estas redes basadas en la confianza y en la colaboración. De hecho, esta idea de que los parques tienen que abrirse un poco al conjunto del territorio y al conjunto de la sociedad lleva tiempo circulando en el mundo profesional de las áreas protegidas, en estos grandes congresos que se hacen cada 10 años, los World Park Congresses. Pues uno de ellos, en Durban, en Sudáfrica, en 2003, eligió como lema este de Benefits Beyond Boundaries, beneficios más allá de las fronteras. Hoy creemos que los espacios protegidos no deben mirar hacia su ombligo, sino que deben mirar más bien hacia el exterior, hacia el modo en que pueden integrarse y exportar esos beneficios más allá de sus propios límites o más allá, por así decirlo, de su propia normativa, ¿no? De su propio plan de uso y gestión. Bien, para fundamentar esta idea, para apoyarla, para convenceros de sus bondades, pues vamos a utilizar una serie de casos concretos, casos reales que están funcionando por ahí, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, temas relativos a patrimonio cultural e identidad cultural, las fórmulas de custodia del territorio, que pueden ser muy interesantes, un formato específico para el medio marino, que son las reservas marinas de interés pesquero, ahora lo comentaremos, otro formato muy exitoso y de muy amplio espectro, como son las reservas de la biosfera, y luego vamos a hacer hincapié en alianzas de tipo temático con algún otro sector que se nos podía haber quedado en el tintero, como educación, sanidad o cultura, ¿no? Bien, empezando por el primero de los ejemplos que hemos querido compartir con vosotros, la Carta Europea de Turismo Sostenible, European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas, es una iniciativa de la Federación Europarc, una federación paneuropea que engloba muchísimas áreas protegidas y que han planteado este formato, esta fórmula para la creación en un determinado territorio, en un espacio protegido y su entorno, de una red colaborativa, una alianza, usando el lenguaje que hemos elegido para este vídeo, una alianza para promover la sostenibilidad de la actividad turística en el territorio, pero no solo desde el espacio, y aquí viene lo importante, sino en colaboración real, efectiva, con todos los implicados, con los ayuntamientos, con el propio sector turístico, que es muy importante, los hoteleros, los restauradores, y con la administración que se ocupa de temas turísticos y no de naturaleza. En cada una de las cuestiones que vemos os daremos alguna referencia, no hace falta que la copiéis, todo esto va a estar en un PDF que tendréis a vuestra disposición con las diapositivas que utilicemos en estos vídeos. Pero lo que nos interesaba resaltar en el caso de la Carta Europea de Turismo Sostenible es esta idea de que es un proceso participativo, en el que implica, en el que se ven coordinados, se ven
en colaboración distintos actores que al final logran conjuntamente, como tal alianza, como tal grupo, un aval, esa Carta Europea de Turismo Sostenible, que es una distinción, es un sello, es una calidad que puede verse pues, en los establecimientos turísticos y también en las dependencias del parque que haya conseguido esta carta como una especie de logro colectivo. Y al final la imagen suele ser esta, un montón de gente de distintos sectores reunida, feliz porque han conseguido ese objetivo común. Por eso, en el caso de la carta y en otros que podemos comentar hoy en este vídeo, podríamos aplicar la famosa frase de McLuhan, ¿no? The medium is the message, el medio es el mensaje, es decir, el proceso, el camino puede que sea más importante que el propio resultado, que el propio contenido, el modo en el que lo hacemos. Bien, otro tema que queríamos someter a vuestra consideración, el patrimonio cultural, incluso espiritual, de carácter a veces inmaterial, es un tema que por esa naturaleza un poco difusa, escurridiza, no se le ha prestado mucha atención en el ámbito de las áreas protegidas, pero en los últimos tiempos pues también hemos decidido que puede ser algo importante. Hay manuales publicados por Europarque España que nos ayudan a abordar estos temas, y yo voy a citar una cuestión muy sencilla que tiene que ver simplemente con la identidad cultural de un territorio, y es el nombre que le ponemos a nuestro espacio protegido, y para ello voy a utilizar dos casos antagónicos que creo que ejemplifican bien esta idea de que necesitamos, para empezar, contar con cómo la gente percibe su territorio, cómo es su cultura, su identidad local, para que trabajemos en colaboración con eso y no en contra de eso. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el País Vasco, eligió este nombre corto, eufónico, identificativo, que todos conocemos y reconocemos, y que es incluso ahora parte un poco de la cultura deportiva local. Hay equipos deportivos que toman este nombre, Urdaibai, y podemos ver estas pancartas de AUPA Urdaibai en las casas de los pueblos de esta zona, ¿no? de la Reserva de Urdaibai en el País Vasco. Y el ejemplo contrario, ¿cómo no elegir un nombre para un parque si es que queremos que la gente se nos implique? El parque regional en la Comunidad de Madrid, el parque en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, es el nombre perfectamente imposible y perfectamente burocrático, totalmente ajeno a la identidad cultural de un territorio. Pues mal empezamos, por ahí no vamos a conseguir avanzar. Seguramente en otros aspectos en el parque lo habrá hecho muy bien, pero no en la elección de su nombre. La identidad cultural ya está en el territorio, reviste fórmulas que podemos explorar, que podemos conocer y apoyarnos en ellas para el desarrollo de nuestro parque. Otro ejemplo muy claro en el que las redes colaborativas son esenciales son las fórmulas de custodia del territorio. Es una modalidad de conservación que parte un poco desde la base, de iniciativas voluntarias, en contacto con los propietarios. Se han creado redes, se han creado plataformas donde los interesados podéis investigar un poco cuáles son los precedentes y los ejemplos y las buenas prácticas en todo ello. Aquí simplemente nos interesa recalcar el concepto, el planteamiento, ¿no?, de custodia del territorio, que podéis encontrar repartido por toda España en múltiples iniciativas, encuentros, etcétera, y que tiene que ver con eso, con contar desde el principio con la participación, en este caso fundamental, de los propietarios, de la gente que tiene la propiedad de esas tierras, de un pequeño bosque, de una laguna, de un prado que puede ser tal vez renaturalizado. En fin, el contar para empezar con la gente y sobre eso construir el proyecto de conservación. Algo parecido, de un modo más formal, con un respaldo legal más explícito, es el de las reservas marinas de interés pesquero, que en el caso español se fundamentan en la legislación, en la normativa de carácter pesquero, y que tratan de proteger unos recursos, que es una fórmula de conservación. Ahí no se pesca, ahí se tiene cuidado de distintas maneras, lo que es conservar un área natural, pero entre otras cosas para generar dinámicas positivas en las poblaciones de las especies de interés pesquero. Y podemos ver algunos casos muy representativos, muy emblemáticos incluso, podríamos decir, como la Reserva Marina Os Miñarzos en Galicia, en la cual la propia creación, el diseño de la reserva, la propuesta de la reserva ha partido de un trabajo con los pescadores. No es ni mucho menos contra, ni siquiera es ignorando a, sino que es con y desde los pescadores, en este caso estructurados en sus propias estructuras de autogobierno, las cofradías de pescadores, que son entidades de larga tradición y de profundo arraigo cultural entre la gente que se dedica al sector pesquero. Por tanto, la creación de estas reservas marinas construidas sobre
este tipo de estructuras sociales propias del sector pesquero tiene muchas más garantías de éxito que si lo hacemos desde fuera, de manera top-down, de manera desde arriba, ¿no? Otro formato con mucho más recorrido, porque se aplica a todo tipo de sistemas terrestres, marinos, de toda clase y en todo el mundo, son las reservas de la biosfera promovidas por el programa MAP de la UNESCO. Como digo, es una fórmula súper exitosa, en la cual lo que nos interesa aquí destacar es que desde el principio este programa MAP, Man and Biosphere, Hombre y Biosfera, deriva de la idea de que no se trata de proteger un territorio natural, sino que se trata de proteger un territorio natural y cultural, o cultural y natural, con todo lo que ello conlleva, con los sectores productivos, con la agricultura, con la pesca, con lo que en cada sitio haya, y también con esa identidad cultural a la que antes hacíamos referencia. Un ejemplo positivo que tenemos en España, entre otros muchos que podríamos citar, es la reserva de la Sierra del Rincón, en el norte de la Comunidad de Madrid, en un área rural de pueblos muy pequeñitos que por distintos avatares que ahora no toca comentar, en los años 60, 70, etcétera, había entrado en un fuerte declive, y área a la cual la reserva de la biosfera, también desde el punto de vista social, no solo desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, ha prestado un impulso extraordinario. Y hoy podríamos decir que no podemos entender ese territorio en su conjunto con la sociedad si no es mediante la reserva de la biosfera. Por tanto, estamos haciendo hincapié en procesos, estamos haciendo hincapié en cuestiones que tienen que ver con la identidad social, cultural de los territorios, estamos haciendo hincapié en las fórmulas de gobernanza para la custodia, para la conservación, y estamos haciendo hincapié en tener en cuenta las propias estructuras locales de carácter social o cultural sobre las que poder trabajar. Con todos esos mimbres, y para ya terminar brevemente, mencionar áreas que no han salido tan claramente en lo que llevamos comentado hasta ahora, donde esas posibilidades de alianza son particularmente prometedoras. Por ejemplo, la salud, también la cultura, incluidos los aspectos de tipo artístico, y la educación, y con eso finalizaremos. Bueno, la salud está claro por la conexión que desde el siglo XIX se ha percibido entre el ejercicio al aire libre, el disfrute del aire libre y la salud física y psíquica para las personas. Eso se ha promovido a través de actividades más o menos organizadas, pero puede estar, digamos, disponible, latente, en el mero disfrute individual de cualquier espacio natural que tengamos a mano, por modesto que éste pueda ser. Si tomamos en cuenta todo ello, podemos desde los espacios protegidos, como en este caso de Canadá, donde el propio espacio facilita espacios de contemplación, de serenidad, de relax dentro del territorio de un determinado parque, podemos desde el espacio protegido promover este tipo de visión, de lectura del espacio natural, y establecer alianzas con los médicos, con los sanitarios, con las entidades que se ocupan de la salud de las personas. La cultura, igualmente, está disponible a través de toda clase de referencias en los territorios sobre los que trabajemos. Esto es una foto de los años 30 del siglo pasado, en la peña del Arcipreste de Ita, en la Sierra de Guadarrama, donde un paraje natural se convierte en una referencia cultural, en este caso literaria, y modernamente, en los años 2000, 2000 y pico, en la Diputación de Barcelona, pues promueve la poesía en los parques. ¿Por qué no? Poesía als Parcs, un programa de carácter literario de la Diputación de Barcelona, y en la reserva de Urdaibai, que antes hemos mencionado, pues podemos encontrar cosas tan atractivas, tan potentes, como este bosque pintado de Ibarrola en Urdaibai, que se ha convertido en uno de los focos, ¿no? En uno de los puntos fuertes de la reserva desde el punto de vista del turismo y también del orgullo, ¿no? de la identidad local en cuanto a su propia reserva. Y quizá lo más fácil de argumentar sea el tema de la educación. Llevamos mucho tiempo convencidos de que las actividades al aire libre en la naturaleza, las actividades de educación ambiental o de otros tipos de planteamientos educativos, tienen en los espacios protegidos un escenario privilegiado. Esto lo realizamos a diario los que estamos implicados en la educación, profesores desde el nivel universitario hasta los niños de parvulitos, en cualquier nivel, en cualquier sector educativo. La naturaleza nos brinda esas oportunidades. ¿Por qué no aprovecharlas de una manera más proactiva, organizada, colaborando desde los espacios protegidos con el sector educativo, con los colegios, con los institutos, con las universidades, para crear, en definitiva, a través de estas ideas que os hemos presentado o de otras que se os pueden ocurrir, esas redes, esas alianzas, esos tejidos colaborativos
que aquí hemos llamado Alianzas para las Áreas Protegidas. Esperamos que el vídeo os haya resultado interesante y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias.